¿Qué tal? En este video veremos el concepto de interfaces funcionales dentro de Java 8 utilizando el entorno de desarrollo NetBeans. Vamos a crear un proyecto de tipo Java Application y que se llame interfaces funcionales. No queremos ninguna clase principal y ustedes lo pueden guardar en donde quieran de su computadora. Yo ya tengo aquí una ruta llamada Java 8. Creamos el proyecto y dentro de nuestra lista de paquetes añadimos un nuevo paquete que se llame interfaces. Para esto vamos a añadir después una nueva interfaz que se llame Simple Interface. Las interfaces funcionales son idénticas a las no funcionales o las que ustedes ya conocen, con la única diferencia de que las interfaces funcionales deben tener un solo método. No podemos añadir 0 métodos o más de un método a una interfaz funcional o el compilador nos va a marcar un error. Dentro de esta interfaz, el método puede llamarse como ustedes quieran, tener cualquier número de parámetros y el tipo de retorno. Vamos a comenzar con algo simple, que sea public void procesar, que no reciba ningún parámetro, y esto sería suficiente. Para tener un poco de ayuda del compilador y que otros programadores identifiquen a este archivo como una interfaz funcional, podemos aplicar la anotación Functional Interface. De esta forma, si nosotros por error o alguien más quisiera añadir un método, vería un error porque la interfaz funcional no puede tener más de un método. Entonces lo borramos y que regrese a su estado original. Ya que tenemos esta interfaz, podemos crear instancias de ella en otras clases. Para esto vamos a crear un nuevo paquete que se llame clases. Y aquí adentro una nueva clase que se llame ejemplo Simple Interface. Listo, ya tenemos nuestra clase. Para poder ejecutarla vamos a añadir un método main. Si conocen el atajo de NetBeans es psvm. Esto nos va a añadir el main. Recuerden presionar tabulador. Y aquí adentro vamos a crear un objeto del tipo Simple Interface. Primero lo vamos a hacer como se hacía en versiones anteriores de Java. Esto es de 7 hacia atrás. Escribimos el tipo de dato. Estamos declarando una variable. Simple Interface. Con el autocompletado escribimos obj. Lo que hacíamos antes era crear un nuevo objeto de esta interfaz con la sintaxis de una clase anónima. ¿Qué es esto? Vamos a crear un nuevo objeto que implemente la interfaz Simple Interface, que tiene un solo método llamado procesar de tipo void y que no recibe ningún parámetro. Dentro nosotros podemos poner el código que queramos. Vamos a dejarlo sencillo. System.out.println dentro de la interfaz. Y debajo podemos llamar al método obj.procesar. Presionando Shift F6 y tenemos la ejecución dentro de la interfaz. Esto funciona y lo hemos venido haciendo desde varias versiones de Java. Sin embargo, no es la forma más óptima para crear una interfaz funcional o un objeto de esta interfaz. Incluso NetBeans me está dando aquí una sugerencia. Podemos cambiar esta clase anónima por una expresión lambda. Y de hecho es lo que vamos a hacer siguiendo la recomendación de la advertencia de NetBeans. Le damos clic al foquito y vemos como el código que teníamos se transforma en algo relativamente más simple.
¿Qué tenemos aquí? Una expresión lambda. La expresión lambda se define de dos cosas. El tipo de parámetros definidos al principio y el cuerpo de la expresión, que puede ir entre llaves. Estos dos van a ir separados por este símbolo, que es como una flecha hacia la derecha, que representa la operación lambda. ¿Qué quiere decir? Aquí tomamos algunos argumentos y ejecutamos un código. Es como un método abreviado. Incluso podemos prescindir de estas llaves cuando solo tenemos una instrucción, de tal forma que mi expresión lambda quedaría así. Simple Interface Object igual, y aquí definimos la expresión y después llamamos al método de la interfaz. Guardo y vuelvo a ejecutar con Shift F6 y aquí tenemos dentro de la interfaz. Vamos a crear un segundo ejemplo de interfaz ahora que reciba algunos parámetros. Aquí creamos otra interfaz que se llame calcular. Vamos a crear un único método public void calcular que reciba dos valores, valor 1 y valor 2. Decoramos la declaración de la clase con la etiqueta functional interface, la notación, y definimos una nueva clase. Ejemplo, interfaz calcular. Aquí adentro añadimos el método main, el atajo es psvm más tabulador, y vamos a crear el objeto de la interfaz calcular. Declaramos calcular, este va a ser mi objeto, obj igual, y aquí vamos a comenzar con una expresión lambda. Nos va a pedir que agreguemos el import para el paquete de interfaces. Y bien, la interfaz recibe dos parámetros en su método calcular, valor 1 y valor 2. La vez pasada teníamos paréntesis vacíos para indicar que la expresión lambda no recibía nada. Aquí vamos a tener dos datos, que puede ser int valor 1, int valor 2. Y después de la flechita ponemos el cuerpo de la expresión lambda. El método no regresa nada. Y aquí vamos a hacer un simple cálculo. Int resultado igual a valor 1 más valor 2. Y mostramos el resultado. Aquí me falta un 2, listo. Ahora obj.calcular. Ponemos 10 y 20. Y tenemos listo el valor de 30. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Vamos a crear una nueva expresión lambda que tome dos datos y genere este resultado sumándolos y después lo muestra. Podemos todavía simplificar más nuestra expresión lambda. Normalmente se puede inferir el tipo de dato que se va a tomar para la expresión a la hora de ejecutarlo. El compilador va a identificar que aquí estamos pasando un dato de tipo entero y aquí también, y por lo tanto estos dos tienen que ser de tipo entero. Y podemos abreviar los nombres de las variables que se reciben y dejarlos como B1 y B2. Esta es una práctica muy común a la hora de generar expresiones lambda para que el cuerpo de la expresión sea lo más claro y conciso posible. Con eso concluimos el ejemplo. Espero que les sirva de apoyo para el estudio de las nuevas características dentro de Java.